Cuando era chico, tenía unos 10 años tenía, sí. En mi casa tenía un radiograbador, ¿no? Que era un equipo para los que tienen menos de 30. Era un aparato en el cual uno escuchaba la radio, pero aparte grababa ese radiograbador. El mío tenía 2 caseteras. Eso significaba que uno podía grabar en un cassette, por ejemplo, la radio. Y una de las cosas que a mí más me gustaba hacer era escuchar la radio y estar atento para grabar mis canciones favoritas y armarme un cassette de canciones favoritas. Eso creo que muchos de los de mi generación se deben sentir identificados con ese ritual, ¿no? De estar esperando que llegue la canción que te gustaba para grabarla y poder así tenerla siempre disponible en un cassette. Que por las dudas aclaro, el cassette era el medio en el cual escuchábamos la música antes de los CDs, para alguno que esté ahí medio despistado. Bien, entonces en casa había un radiograbador que lo tenía en mi pieza, y en mi pieza también había un pianito electrónico, un pequeño teclado con el cual aprendíamos con mi hermano a tocar el piano, ¿no? Y un día yo miré el radiograbador y vi que tenía unos enchufes para enchufarle un cable, y miré en mi pianito y vi que también había unos enchufes para enchufarle un cable, y entonces dije, capaz que se pueden conectar las dos cosas, ¿no? Empecé a revolver entre las cosas de mi papá, la caja de herramientas, las cajas de los cables, y efectivamente encontré el cable. Un cable que me permitiría conectar el pianito al radiograbador. Y en el momento en que enchufé las dos cosas y empecé a apretar botones, pasó la magia. Pasó que cuando yo tocaba el pianito podía grabar en el cassette. Y eso me abrió la cabeza, eso me abrió un mundo a través del cual hoy todavía vivo, ¿no? Porque en gran medida lo que hago es lo mismo. Cuando yo estoy haciendo una canción hago lo mismo. Toco un pianito, nada más que en vez de tener un radiograbador adelante, tengo una computadora muchísimo más potente a la cual la puedo utilizar para hacer muchas cosas y grabaciones más complejas. Pero digo, todo inició esa tarde, si yo pienso en mi Big Bang creativo, todo inició esa tarde en la cual yo me di cuenta que podía conectar el grabador al pianito, tocar el pianito y grabar un cassette con mis propias canciones. No podía parar. Me volvía loco. Llegaba del colegio y quería grabar canciones y quería apretar botones en el tecladito para sacar sonidos nuevos y grabarlos en el cassette. Y se me pasaban las tardes volando. Era una cosa que trato como de habitar ese Facundito que a los 10 años creaba, ¿no? Como podía, con lo que tenía, desde un lugar tan de aventura, porque para mí era una aventura, era como un descubrir permanentemente. ¿Qué pasa si aprieto este botón? ¿Qué pasa si agarro este cable y lo pongo allá? ¿Qué pasa? Uy, mirá, grabé un cassette. Mirá, mamá, mirá, papá, grabé una canción. Eso era maravilloso, era hermoso, tenía mis tardes de un dorado que aún recuerdo y que aún siento, y en gran medida creo que mucho de lo que hago hoy yo creativamente tiene como objetivo rescatar algo de eso y volver a algo de eso. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque hoy la cosa es distinta, ¿no? Y sigo haciendo canciones, los instrumentos son distintos, mis conocimientos son distintos. Tengo 35 años de carrera encima haciendo canciones. Y no es lo mismo cuando me pongo a grabar. No es lo mismo. A veces logro encarar el proceso desde un lugar que se parece un poquito al de ese Facundo de 10 años. Pero a veces me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Últimamente me pasa que estoy produciendo una canción o estoy escribiendo el libro que estoy escribiendo y estoy pensando en el propósito, ¿no? El propósito. Bueno, esta canción, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Qué quiero que pase? Con algunas canciones incluso esto de medir todo
¿no? Uno puede entrar a un panel ahí de Spotify y ver que tal canción la escucharon 5.000, tal otra la escucharon 1.000, tal otra la escucharon 30. Y decir, bueno, ¿qué pasó? Si la canción que escucharon 30 a mí me gustó producirla, le puse amor, todo. Y el hecho de tener esas variables hace que uno empiece como a pretender y a tener propósitos que quizás son muy productivistas o muy resultadistas con su proceso creativo. Y a veces es extraño crear desde otro lugar. Crear no con propósito, sino con otra cosa o desde otro lugar. Y este episodio tiene que ver con eso. Este episodio tiene que ver con lo opuesto al propósito. Si hay algo que yo hago como ejercicio creativo, siempre es ir a la vereda de enfrente. Y cuando yo veo que todo el mundo habla de algo, yo digo, ok, me voy al opuesto. Y el propósito es un tema que estuvo muy en boga y está muy en boga porque es importante, porque es valioso y porque ordena muchas de los dilemas y de las conversaciones importantes que tenemos en el siglo XXI, un siglo en el cual todo el mundo hace, y en cuanto te desconectas del propósito empezás a sentir que perdés el tiempo, a pesar de que estés haciendo, ¿no? Y paréntesis, yo creo que el tema del propósito va a ser cada vez más valioso en la medida en que vamos transfiriendo el hacer a las máquinas o a las inteligencias artificiales, ¿no? Cierro el paréntesis porque eso es un tema para otro podcast. Entonces yo dije, bueno, si todo el mundo habla del propósito, ¿cuál es el opuesto al propósito? ¿No? Y uno podría entender el propósito como el destino, el para qué, ¿no? Lo que está 5 metros allá adelante y hacia lo que uno tiene que acercarse, ¿no? Lo que a uno le da ese impulso para moverse hacia adelante. Y yo creo que lo opuesto al propósito, así como lo opuesto a la muerte no es la vida, porque muchas veces cuando uno piensa en la vida, ¿qué es lo opuesto a la vida? La muerte. No, lo opuesto a la muerte no es la vida, es el nacimiento. Bueno, si tomamos el mismo modelo, lo opuesto al propósito es lo que voy a denominar la raíz, que me parece una palabra hermosa, una palabra poética, pero si querés como para entenderlo más claro, es el origen, es el desde dónde. El propósito es hacia dónde. Bueno, la raíz es el desde dónde. La raíz es el punto de apoyo, es esa área interna desde la cual uno imagina, sueña, tiene ideas, toma decisiones, recoge la energía interior para pasar a la acción. Es como el área de oportunidad, es el espacio para crear, ¿no? Y el propósito lo que viene a hacer de alguna manera es resolver esa respuesta, ¿no? Entonces, uno crea desde un lugar y a través de lo que uno crea va hacia otro lugar. La raíz es el desde dónde, el propósito es el destino. Ahora, cuando uno se mete en este tema, y traigo este tema porque me lo trajeron hace unos días en la clase de autoliderazgo, me parece que fue, porque este último mes estuvimos dando 2 programas al mismo tiempo, más un montón de otras iniciativas que tuvimos en el laboratorio, y hay personas que pasan de un programa a otro. Juan Marino, fotógrafo, en el programa Autoliderazgo. Yo no sé si escucha el podcast o no, si lo escucha, un gran saludo para vos, Juan. Él trajo este tema, ¿no? Como que últimamente venía pensando desde dónde él hace lo que hace. Y cuando me dijo eso, yo dije, es un temón que yo vengo transitando también últimamente, porque el desde dónde me está importando más que el propósito de lo que hago. El desde dónde me está moviendo más las tripas y las cuerdas internas que el destino de lo que hago. Entonces estuve trabajándolo, estuve reflexionándolo y encontré que si hablamos de raíces, y sigamos con la metáfora de la raíz, pues me parece hermosamente poética, lo que vamos a descubrir es que hay raíces que son sanas y hay raíces que no están tan sanas, como las plantas, ¿no? Y las raíces sanas es cuando uno crea, por ejemplo, desde la curiosidad, desde la aventura, ¿no? Como ese Facundito de 10 años que se volvía loco cuando descubría que apretaba un botón y pasaba algo. Y la creación era un mero resultado de algo que era mucho más grande,
¿no? Que era ese momento de curiosidad. Eso es una raíz sana para lo creativo. Otra raíz sana es cuando uno crea desde la expresión, ¿no? Desde esas ganas de salirse de la vaina, de que hay algo que se te sale de los poros y que querés compartirlo, querés que te trascienda, querés que forme parte del mundo real, ¿no? Esa también es una raíz muy sana. O cuando uno simplemente se expresa o crea desde el amor, ¿no? Y acá yo inevitablemente no puedo pensar en un caso más cercano a mí, que es cuando yo creo algo con mi hija. Ahí el propósito, la verdad, sí, puede que haya un propósito de aportarle algo a ella, de algo en términos de educación, de enriquecer su vida, pero la verdad es que cuando hacemos cosas y yo estoy entregado desde el amor, es mucho más fuerte la raíz que el destino de lo que hacemos, ¿no? Entonces hay raíces que podemos considerar sanas. Y después hay raíces que podemos considerar enfermas. O no tan sanas, si querés. Cuando, por ejemplo, uno crea desde la carencia, ¿no? Cuando uno crea para llenar un vacío, para que algo le cierre, para sentir que uno alcanza con algo. Yo soy el primero, levanto la mano, soy el primero que muchas veces pone manos a la obra desde la carencia. Y soy el primero que se da cuenta que crear desde ahí es agotador. Es agotador. En todo sentido. O mismo cuando uno crea desde la validación. Cuando uno hace algo para ser visto, para que te aprueben, para que te reconozcan, para que digan, mirá este muchacho o esta chica, qué bien que es lo que hace. Bueno, es lo mismo. No alcanza nunca cuando uno crea desde ahí. ¿Sabes por qué? Porque el primero que no se valida es uno. Por eso está creando desde ahí. Entonces nunca va a alcanzar. Es una estrategia que es un barril sin fondo. Uno le da. Uno hace, pone energía y nunca alcanza. Porque esa validación que uno está esperando de afuera tiene que surgir de adentro. Uno tiene que poder hacer ese switch para crear desde otra raíz, ¿no? O, no sé, otra raíz no sana es cuando uno crea desde el miedo. Cuando uno crea cosas para evitar que pasen cosas, para evitar perder, para evitar quedarse atrás, para evitar que en la comparación nos dé negativo a nosotros. Todas esas raíces que están y que son impulsoras de lo creativo, definitivamente. Yo siento que pueden formar parte de nuestro proceso, pero no pueden ser todo nuestro proceso. Porque cuando se vuelven el todo, como te decía hace un ratito, me parece que nos drenan la energía, nos desalman. Y quizás te estés preguntando, bueno, ¿qué resuelve crear desde la raíz en un mundo tan productivista y tan resultadista donde lo que importa es lanzar, proponer, hacer, ¿no? Bueno, si seguimos con la metáfora de las plantas y las raíces en las raíces aportan los nutrientes a las plantas, ¿no? Y cuando uno crea desde una raíz sana, uno se sana, uno tiene nutrientes. Y uno siente que el acto de crear no drena, energiza. Y eso es mucho más fácil de sostener. Es mucho más llevadero. Y yo creo que ahí uno tiene una primer señal de la necesidad, ¿no? De crear desde un lugar verdadero de uno. Desde un lugar honesto, desde un lugar genuino. Creo que cuando uno transita procesos que vienen desde ahí, permea todo. Permea la forma de lo que haces, permea la calidad, permea el modo en el que eso llega a los demás, permea el modo en que los demás valoran lo que vos haces. Creo que tiñe, en el mejor sentido de la palabra, todo, crear desde la raíz. Así que lo que te propongo es que pensemos un poquito juntos cómo podemos ayudarnos, y acá esto es un ejercicio que te lo estoy compartiendo, pero lo hice conmigo mismo porque siento que lo necesito. ¿Cómo podemos ayudarnos a crear desde la raíz, desde una raíz sana, desde una raíz buena? Y lo primero que te propongo es que le pongas nombre a la raíz, ¿sí? Cuando estás por poner manos a la obra, sea que estés por escribir, por hacer una canción, por pintar, por darle forma a un producto, a un servicio, a una experiencia, a lo que sea, ponele forma. ¿Desde dónde estoy creando esto? Desde la curiosidad, desde la expresión, desde el juego, desde el amor, desde el descubrimiento. ¿Cuál es el origen de esta energía que se me mueve y que va tomando forma a través de lo que creo? Ponele nombre.
Porque es probable que en el ejercicio de ponerle nombre también aparezcan algunas palabras que quizás son señales de raíces no sanas. Entonces, cuanto antes lo atajemos, el asunto, mejor, ¿no? Lo otro que podés hacer, segundo consejo que te quiero dar o herramienta, todo el mundo trabaja el propósito, como te decía hace un rato, ¿no? Y el propósito es algo que uno tiene que poder responder cuando está desarrollando una idea, cuando está desarrollando un producto o un servicio. Y cuando está desarrollando la comunicación, más todavía, ¿no? Lo trabajamos bastante en mis mentorías de comunicación. Entonces trabaja el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de lo que haces? Perfecto. Pero andate al opuesto. ¿Y cuál es la raíz? ¿No? Como te decía hace un ratito, es curiosidad, es expresión, es amor, es juegos, descubrimiento. ¿Qué es? ¿Cuál es la raíz de ese proceso de crear algo? Ok, cuando tenés propósito y tenés raíz, tenés dos cosas que podés asociar. Tenés dos cosas que pueden contar una historia, que pueden explicar mejor por qué haces lo que haces. Tenés dos cosas que pueden empezar a darle forma a algo, ¿no? Entonces, la propuesta concreta es esta. ¿Qué historia cuenta la raíz y el propósito cuando los pones en un mismo mapa? Concreto. Es un gran ejercicio para descubrirte y para ayudarte a moverte hacia un lugar de creación más potente también, ¿no? Otra cosa que te puedo regalar es lo que yo llamo preguntas de verificación. Preguntas que uno se puede hacer en el proceso creativo, ¿no? Para saber en dónde está parado a la hora de crear. Y una que uso mucho yo es: ¿cómo haría esto que estoy haciendo si lo que estoy haciendo no lo viera nadie, no llegara a nadie, no sirviera más que para entretenerme a mí en este momento? ¿Cómo haría esto? ¿No? ¿De qué modo haría esto si esto que estoy haciendo nunca viera la luz? Si esto que estoy haciendo nunca dejara de ser un ensayo. ¿Lo haría igual? ¿Me lo tomaría igual? ¿Lo abordaría igual? ¿Lo pensaría igual? ¿O daría lugar a otras ideas, a otras opiniones, a otros tiempos, a otras exploraciones? Otra cosa que podés observar en el proceso creativo, esto es bien interesante. Cuando uno crea desde la raíz, uno aprende. Crear desde la raíz siempre implica descubrir, y el descubrir es una forma de aprendizaje. Entonces, vamos al opuesto. Mirá lo que estás haciendo y hacete la pregunta: ¿qué estoy aprendiendo en este momento? Si no estás aprendiendo nada, es probable que no estés creando desde la raíz. Es muy probable que no estés creando desde la raíz. Y el quinto consejo, o el quinto recurso que te quiero ofrecer es: volvamos a la metáfora de las plantas, ¿no? Las raíces necesitan tierra. Y no cualquier tierra, tierra fértil. Tierra de las cuales las raíces puedan obtener los nutrientes, los minerales, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de entender desde dónde estás creando es mirar tu tierra. Si fueras una planta, mira para abajo, metafóricamente, ¿no? Mira tu tierra. ¿A dónde estás parado? Mira a tu alrededor. ¿Qué te nutre? ¿Qué te inspira? ¿Qué alimenta tu espíritu creativo? ¿Qué te riega? Haz esa observación. ¿Son personas? ¿Son momentos? ¿Son rituales? ¿Faltan esos momentos? ¿Cómo está la tierra? Imagínate cómo están las raíces. Entonces, haciendo un repaso, un breve resumen de estas ideas y estos consejos. Número 1, nombra la raíz. Cuando estás creando algo, ponele nombre. ¿Desde dónde quiero crear esto? Curiosidad, expresión, amor, juego, descubrimiento, lo que sea. ¿Sí? Y si aparecen nombres de raíces no sanas, bueno, ahí tenés una primera señal de que hay que hacer un movimiento interno. Hay que ayudarse con algo. Número 2, hacer ejercicio del propósito. Definir el propósito, pero también definir lo opuesto, la raíz. El desde dónde vas a crear para llegar a ese horizonte. Poné las dos cosas en un mismo mapa y fíjate qué pasa. Quizás descubras algo. Número 3, estás manos a la obra en lo que sea que estés creando cada tanto. ¿Cómo haría esto si nadie lo viera? ¿Cómo haría esto si nunca viera la luz? ¿Lo haría del mismo modo? ¿Qué permisos me daría? Y quizás incorporar o implementar alguno de esos permisos te ayude a moverte internamente para crear desde la raíz. Lo cuarto, ¿sí? Si estás aprendiendo algo o no. En este momento, si vos estás creando algo, lo que sea, es muy probable que estés aprendiendo algo si estás creándolo desde un lugar verdadero.
Y si no, bueno, es hora de hacer un ejercicio de conciencia para moverse un poquito hacia un lugar más verdadero. Porque cuando estás ahí, inevitablemente aprendes cosas, descubrís cosas, se te revelan cosas. Y número 5, la raíz necesita tierra fértil. ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu terreno? ¿Qué te alimenta? ¿Qué te inspira? ¿Qué te nutre? ¿Qué te sostiene? Todo eso hay que tenerlo muy presente. En el programa de coaching creativo, paréntesis, que inicia una próxima edición este sábado, por si estás pensando en sumarte, cierro paréntesis, uno de los grandes ejercicios que hacemos cuando prototipamos al coach, cuando le damos una primer forma al coach creativo en el cual se van a convertir cada uno de los participantes, una de las grandes preguntas que hacemos es ¿qué te inspira, qué te acompaña y qué te sostiene en la vida? ¿Por qué? Porque si inspirar, acompañar y desafiar son las 3 cosas que hace un coach creativo y son las 3 cosas que uno pone al servicio de los demás, uno tiene que tener conciencia y tiene que tener reconocimiento de qué es lo que a uno le aporta eso. Porque si no, no vas a tener nada para aportarle a los demás, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Si vos estás creando algo que vos sentís que va a aportar, que va a enriquecer, que va a nutrir a los demás, tenés que tener un pleno reconocimiento de qué te aporta, qué te nutre, qué te enriquece a vos. Si no, es muy difícil hacer ese pasamanos de energía. Me gustó ese concepto, pasamanos de energía, lo voy a tomar para un próximo episodio. Bien, entonces, ¿por qué aporto todo esto? ¿Porque estoy romántico? ¿Porque estoy emocional? ¿Porque estoy sensible? No. Yo creo que en el mundo en el que estamos viviendo, en este mundo en el cual hay cada vez más de todo, en el cual hay cada vez más productos, más propuestas, más cosas, hay cada vez más competencias, crear desde la raíz es la estrategia más efectiva para diferenciarnos, para dejar el rastro humano, que es un tema que hablamos hace un tiempo, ¿no? El rastro humano en el medio del ruido va a ser cada vez más importante. No es una intencionalidad decorativa. Creo que todo tiende a normalizarse en el ruido. Creo que todo tiende a parecerse cada vez más. Creo que todo tiende a copiarse cada vez más. Y si uno quiere hacer la diferencia, creo que tener una estrategia para crear desde la raíz va a ser la estrategia más efectiva. Va a ser lo que te va a permitir llegar al corazón del otro con mayor efectividad. Va a ser el que te permita aportar valor con mayor efectividad. Va a ser lo que te ayude a vos a sostener el proceso de crear algo más allá de toda vicisitud con mayor efectividad. Cuando yo pienso en mi propio proceso creativo, para mí crear desde la raíz implica 3 grandes cosas. Número 1, hacerlo con amor. Número 2, hacerlo sin tantas pretensiones. Y número 3, hacerlo porque me gusta. Y te dejo estas 3 variables para que vos lo puedas chequear en tu propio proceso creativo. Si hay amor, si hay bajas pretensiones y si hay un gusto, un placer por el hacer, es muy probable que estés creando desde la raíz. Si falta algo de esto, es muy probable que no. Es muy probable que no. Mientras pensaba en un nombre para este episodio, inevitablemente venía a mi mente Hasta la raíz, ¿no? La canción de Nati Lafourcade. Una canción, vieron que son esas canciones que cuando uno la escucha por primera vez ya sabe que hay algo en esa canción que nos mueve a todos, que nos mueve y nos conmueve a todos. Es muy probable que haya sido una canción escrita desde la raíz. Y es una canción que se va a abrir tiempo a través de las épocas, ¿no? Y entonces leía la letra de la canción para entender de qué iba, ¿no? Y realmente no sé cuál era el propósito de ella al escribir esa canción. Quizás debería haber investigado un poco más, pero lo que sé es que puede perfectamente hablarle a nuestro espíritu creativo, que muchas veces se queda opacado en pretensiones, preocupaciones y posturas desde una raíz no tan sana, ¿no? Y entonces dice: sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
y siento que resueno tanto con este sigo, ¿no? Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, amando lo profundo, que quizás lo tenía más a flor de piel cuando tenía 10 años y componía las primeras canciones. Creo que los creativos en el fondo sabemos que queremos seguir a pesar de todo, encendiendo sueños incluso en la noche a través de las cosas que queremos crear. Yo te llevo adentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Facundito de 10 años que creaba desde el corazón, que creaba desde el amor, desde la curiosidad, desde la aventura. Y no me cabe duda que tu raíz es fuerte. Sí, la tuya, la voz que me estás escuchando. Yo sé que está ahí. Sé que yo te estoy hablando de mi Facundito de 10 años, ¿no? Pero le hablo al tuyo. Tu raíz es fuerte, solo necesita un poco de atención, de conciencia, de espacio, ¿sí? Una especie, lo que te estoy proponiendo en este episodio es una especie de gimnasia de la autenticidad que puede parecer como una tarea titánica y a veces lo es. Pero la verdad de la milanesa es que inicia cada día con una pregunta muy, pero muy sencilla. ¿Desde dónde estás creando? Y en mayo tengo varias propuestas para acompañarte en tu proceso creativo, para ayudarte a crear desde la raíz y a sostener tus ideas, proyectos y emprendimientos. Lo más inmediato que tenemos en el laboratorio es este sábado 9 de mayo inicia una nueva edición del programa de coaching creativo. Este programa a través del cual ya hemos certificado a más de 1.700 personas en todo el mundo para facilitar la creatividad, para que se vuelvan actores de cambio positivo con un enfoque creativo. La edición de mayo, que la estamos preparando con mucho amor, con mucho cariño, en realidad es una evolución de la edición de marzo, que revisamos todo el programa y estamos cada vez más integrando todas las herramientas que hemos desarrollado durante estos 5 años obviamente con tecnologías y con todos los recursos que tenemos hoy en vivo. Hacemos uso de inteligencia generativa, tenemos marcos de trabajo y modelos mentales que vienen de otras disciplinas que hemos estado explorando durante los últimos años. Y como siempre digo, Coaching Creativo es un programa transformador, porque uno entra, el programa durante 5 semanas te va a proponer vivir el proceso creativo a flor de piel, para que después, a través de tu certificación, puedas poner eso al servicio de los demás, ya sea que quieras trabajar con artistas, con otros creativos, con empresas, con organizaciones, con equipos de trabajo. Vas a tener las herramientas para acompañar, inspirar y desafiar a otros a transitar sus ideas y proyectos. Así que, si tenés ganas de certificar con nosotros, iniciamos este sábado la edición número 18. Si estás pensando si lo haces ahora o lo haces más adelante, te cuento que la 19 va a ser en septiembre, por lo cual, si no querés posponer tanto la decisión, te esperamos este sábado en el equipo de Coaching Creativo junto a mi compañera Flor Ortelli y Nati Rivas. Otro de los espacios que ofrezco para acompañarte en tu proceso de emprender y de crear es mi espacio de mentorías personalizadas, ¿sí? Ahí las podemos dividir en 2 grandes grupos. Por un lado tengo mentorías individuales. Podemos trabajar vos y yo 1 hora en el tema que necesites del desarrollo de tu proyecto o emprendimiento. Puede ser el diseño de una idea, la simulación de un escenario, la toma de una decisión en el desarrollo de un producto. Si vos necesitas un enfoque creativo que te ayude en este momento a romper con una estructura limitante, a superar un miedo, lo que sea, bueno, ahí estoy para hacer equipo con vos en gaiki.org/mentorías, tenés toda la info. El otro tipo de mentorías que brindo son mentorías 1 a 1 en el diseño de una estrategia de comunicación efectiva para tu proyecto o emprendimiento. Yo he trabajado durante muchos años diseñando estrategias de comunicación para grandes marcas y en los últimos años me estoy dedicando mucho más a trabajar con emprendedores o con emprendimientos más chicos. Así que si necesitas un coequiper para revisar o diseñar la estrategia de comunicación de tu idea, proyecto o emprendimiento con un enfoque humano, sostenible, organizado,
y muy, pero muy estratégico, porque yo creo que gran parte de la clave de la comunicación tiene que ver con el ser estratégicos. Podemos trabajar juntos. Tengo en mayo los cupos completados, pero ya estoy abriendo cupos para el mes de junio. Tenés toda la información en gayki.org/comunicación-efectiva. Y como siempre te recuerdo que te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gayki.org/El Camino. Y si este episodio te ayudó a crear desde la raíz, hacémelo saber, que todos tus comentarios me inspiran, me dan energía e ideas para futuros episodios del podcast. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.